Voy a abrir la cámara un momentico, está como demorado. Acá la red, porque pues mantengo aquí como con todas las ventanas abiertas y también pues con ustedes. Ahí ya abrí la cámara, pero creo que todavía ustedes no me han visto. Voy a abrir la cámara un momentico para saludarlos. Espero que podamos hacer ese ejercicio algún día, que ustedes también puedan abrir esas cámaras para conocerlos. Bueno, muchachos, entonces, ya que estamos viendo acá, estamos viendo nuestra sesión en línea que se llama Taller Aplicación de Modelos de Inventarios. Eso corresponde a la guía número 3. Acordémonos que estamos desarrollando la actividad de aprendizaje número 1, como lo vamos a observar ahorita, nuestro contenido del día de hoy. Vamos a ver lo que es el cronograma, un poquito lo que les estaba diciendo ahorita, inventarios en cuanto a conceptos generales. Esta evidencia está muy sencilla porque digamos que esos puntos que trazamos al final son puntos muy generales, ¿cierto? Entonces digamos que yo estoy seguro que les va a ir muy bien en esta evidencia. Argumentamos argumentos a favor de los inventarios, clasificación de la mercancía, vamos a hacer un ejemplo práctico, clasificación de los inventarios, insumo de la evidencia y dudas e inquietudes. Bueno, ya empezó a quedarse acá esto. Recordemos que estamos en la fase de planeación, como les estaba diciendo, nuestra segunda evidencia, muchachos. A cargo del componente técnico, inició ayer, va hasta el 21 de este mismo mes. ¿Listo? Y recordemos que estamos en la AP, ¿cuál? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí nos acordamos en cuál AP estamos, muchachos? La 3. En la 3, ¿sí o no? En la 3, estamos en la AP3. En la AP3, que es preparar plan de compras y aprovisionamiento. Y bueno, voy a hacer unas consideraciones de nuestras evidencias anteriores, porque hay algunos puntos que se presentaron y que tenemos de pronto que mejorar, ¿cierto? Recordemos que en nuestra evidencia anterior estábamos tratando de desarrollar la oferta, ¿se acuerdan? O sea, es decir, vamos a estimar la oferta a partir de la producción, ¿cierto? No sé si de pronto me faltó decirlo, pero casi siempre en estas fuentes que nosotros encontrábamos de información, ¿cierto? Primarias y secundarias, recordemos que las primarias son las que están directamente relacionadas con la empresa en cuestión, con el producto en cuestión o con la mercancía en cuestión, es decir, que las tenemos de primera mano, ¿sí? O sea que aquí encontramos esas personas que están trabajando en la empresa, a las que le podemos hacer encuestas, y yo estoy dentro de la empresa, pues yo soy una fuente primaria y más o menos yo sé de cuánto fue la oferta el año pasado o el año antepasado, ¿sí? Las fuentes secundarias, muchachos, estas nosotros, de pronto no sé si lo alcancé a decir la sesión pasada, pero estos datos no son tan, creo que sí lo dije, y estos datos no son tan actualizados, ¿cierto? Pero nos ayudan a mirar una ruta, ¿cierto? Para llegar a lo que nosotros desarrollamos, ¿sí? Entonces, digamos que cuando hablábamos de esas fuentes secundarias, fuentes como el DANE, las cámaras de comercio, por lo menos la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿cierto? El Ministerio de Hacienda, etcétera, 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 ellos sacan estadísticas por sector, ¿cierto? Entonces, quiero que tengamos en claro que nosotros venimos todo esto en una cadena y que todo esto está integrado. ¿Se acuerdan? Primero veíamos los sectores económicos, esos sectores económicos los veíamos para saber en qué sector está ubicado la empresa en la que ustedes están manejando el proyecto formativo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Y entonces ahí, de esa manera, lo que nosotros hacíamos era identificar ese sector, ¿cierto? Y la idea era que yo con esas fuentes secundarias de ese sector, ¿cierto? Yo pudiera establecer más o menos la oferta en el 2023, 2024 de esos productos o de ese bien o servicio que desarrolla la empresa de mi proyecto formativo, ¿cierto? Porque también puede ser un servicio. Hay algunos que tienen servicios logísticos. Y esa era, digamos que esa era la gracia. Ahorita vamos a decir por qué. Y de hecho, les voy a preguntar a ustedes ¿qué les quedó como conclusiones? Ustedes colocan unas conclusiones muy bonitas, pero quisiera escucharlos. ¿Qué les quedó de esas conclusiones, de esa oferta
que ustedes intentaron desarrollar, ¿cierto? Y establecer más o menos cómo fue esa oferta de ese producto, ¿cierto? En ese sector específico en el que se encuentra la empresa del proyecto formativo. Ok, digamos que eso para de pronto una consideración y tratar de pronto como de ubicarlos un poquito más. Recordemos que el tipo de mercado, que habían 4 tipos de mercado, la idea no era que me escribieran la definición de cada tipo de mercado, sino que ustedes identificaran qué tipo de mercado tiene la empresa donde ustedes están haciendo el proyecto formativo, ¿cierto? Pero esta identificación de este tipo de mercado, porque algunos colocaron oligopolio, ¿cierto? Tenemos que establecerle de una mejor manera, ¿sí? Porque oligopolio es cuando, de alguna manera, nosotros, hay poquitos proveedores y hay muchos compradores, ¿cierto? Entonces, ¿quién tiene la fuerza ahí? Pues los proveedores, ¿cierto? Los que tienen ese producto, ese bien o ese servicio que es muy limitado, ¿cierto? Que la oferta es muy pequeña, pero que la demanda es grande, ¿cierto? Entonces, por favor, validémoslo bien, porque no todo puede ser oligopolio, ¿cierto? De hecho, casi aquí hay algunos muy identificados, pero no son muchos, ¿sí? O sea, si nosotros somos una panadería, no creo que seamos oligopolio, ¿sí? Porque pues hay muchas panaderías y digamos que la competencia pues podríamos decir que es una competencia perfecta, de hecho, ¿sí o no? El segmento público objetivo, eh, si yo estoy trabajando en una empresa de logística, ¿cierto? Eh, ¿Cuál sería mi público objetivo? Acá digamos que el público objetivo sería todas aquellas personas que necesitan o empresas que necesitan, ¿cierto? Esos servicios logísticos que lo requieren, que lo desean, que mejor dicho, me necesitan y por eso ese es el segmento que yo identifiqué. ¿Listo? Y muchachos, algo importante acá que pasó en las evidencias y que no había pasado y que de hecho pues yo no había mirado porque pues no pensé que se fuera a presentar acá, pero hay que tener cuidado con esto de plagio. ¿Sí? Encontramos algunos aprendices que están copiando los trabajos de otros aprendices, ¿sí? Y esto sí es un poquito delicado, muchachos. O también encontramos otros aprendices que calcaron la evidencia de otra, ¿cierto? La buscaron en Google y así como la colocaron, la dejaron y la enviaron, ¿cierto? Hay que tener cuidado acá. Estos aprendices que alcanzamos ahí a detectar, porque yo la verdad siempre partía como de la buena fe de ustedes y me dio como por mirar en la herramienta que nosotros tenemos y bueno, ahí ya me cayó pues los 2 primeros, ¿cierto? Y bueno, este tema es delicado, muchachos, y más acá, de pronto acá en el SENA. Entonces, digamos que los aprendices que cayeron en esto, pues vamos a tener que hacer como una reunión con la profe vocera, con el aprendiz y conmigo. Y bueno, ya después les contaré qué hacemos con esos aprendices. Pero pues la idea es que no se vuelva a repetir. Recordemos que a veces nosotros casi siempre, como este programa de formación lleva mucho tiempo, pues las evidencias casi son muy parecidas, pero nosotros siempre las cambiamos. Entonces, digamos que ustedes, o sea, es que se nota que ni leyeron la evidencia porque cogieron la evidencia, de pronto puede que se llame igual, y eso que no creo porque nosotros casi siempre le cambiamos el nombre. Esta por lo menos viene un poco parecida a la de la semilla, ¿sí? Pero nosotros cambiamos, le colocamos presentación, diapositivas o otra cosa. Entonces, este aprendiz cogió unas preguntas que ni siquiera estaban en la guía que nosotros les dejamos, ¿sí? O sea, esas preguntas no estaban, esas preguntas son de la semilla, o sea que no tenía, no tenía que ver esas preguntas. Entonces lo que hizo el aprendiz fue colocar todo, seleccionar, copiar y enviar, y tampoco se trata de eso, ¿cierto, muchachos? Se trata de que de alguna manera nosotros tratemos de investigar, tratemos de leer, ¿cierto? Para que nosotros
tengamos una buena gestión al final de todo. Entonces, bueno, les recomiendo eso de primera medida cuando vayamos a desarrollarlos, que también se ha presentado, muchachos, en inteligencias artificiales, tratemos de verificar la información, ¿cierto? Porque a veces por lo menos ChatGPT y esto, están un poquito desactualizados, ¿sí? Están como al 2021, entonces si yo pregunto algo del 2024 al 2025, pues no lo va a tener. Entonces, eso también, y a veces puede presentar errores, ¿cierto? Entonces, digamos que si yo estoy desarrollando una evidencia, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a verificar esa información, que sea correcta. Hay que saber utilizar las cosas, ¿listo? No, yo no les estoy diciendo que no lo hagamos, pero que verifiquemos bien todos estos puntos, ¿vale? Bueno, hasta aquí, esperen que creo que hay algunas personas que se están conectando. Las voy a admitir y listo. Bueno. Yo quisiera preguntarles, muchachos, ¿qué conclusiones sacamos y cómo hacemos como un paralelo a lo que nosotros venimos manejando? Todo esto está integrado, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos sacar haciendo una transición de la evidencia anterior, que era oferta, ¿se acuerdan? Oferta y demanda y mercado, con esto de pronto de lo que vamos a hablar de inventarios? ¿Qué podrían sacar ustedes de conclusiones como haciendo ese enlace, pues, entre las dos evidencias? ¿Sí? ¿Qué podríamos sacar? ¿Qué tiene que ver de pronto la oferta? ¿Qué tendrá que ver la oferta con logística? Por lo menos podríamos decir, sin hablar de inventario, ¿cierto? ¿Qué tendrá que ver? Lo que nosotros vimos en la sesión pasada. Recuerden que algún aprendiz decía por ahí, bueno, nos estamos como alejando de lo que es logística, pero si ustedes sacaran esas conclusiones o sacáramos una conclusión, ¿qué podrían ver ustedes que está integrado allí? Voy a mirar el chat. Hola, profe, buenas noches. Ah, Castillo, bueno. Soy Jonathan. Sí, por ahí quién habló. Pues digo yo que los inventarios y, digamos, la logística están muy, digamos, relacionados, ¿no? Y, digamos, la cuestión de la oferta y la demanda, porque por lo menos en lo personal, me llegó, por lo menos hoy en experiencia personal, hoy tuve una situación de que se me agotó el stock en algunas, digamos, referencias. Entonces, cuando el cliente empezó digamos, a pedir, a demandar que ciertas referencias, pues tuve un problema porque pues no tenía la capacidad para responder. Entonces, yo creo que ahí es donde uno tiene que activar las alertas pues, para poder estar, digamos, al día y que no haya un problema o algún tipo de situación con, digamos, con el proceso. Entonces, gracias. Sí, continúa. No, digo que pienso yo que sí está relacionado, digamos, los inventarios, digamos, con la cuestión de la oferta, la demanda y con la logística. Ok, bueno, listo. Jenny Pinzón me dice, no se escucha, te escuchaste un poquito, espero que Jenny me escuche a mí, ¿no? Bueno, lo escuchamos, yo lo alcancé a escuchar, más o menos, él está diciendo que le pasó inclusive en esta semana que se le acabó el stock, ¿cierto? O sea, se le acabó el inventario, y que por eso él piensa que está bien relacionado, ¿sí? No sé si alguien más quiere de pronto aportarnos algo más, de pronto Mónica o David, que está súper activo ahí. ¿Quién más? O Francisca, Liliana, Daniela Sánchez, reducción de costos, sí, podría ser. Álvaro, reducción de costos. Bueno, digamos que acá algo importante que les quiero mencionar, ¿cierto? Es estimar esa oferta total de lo que nosotros desarrollamos con esas fuentes primarias, con esas fuentes secundarias de ese sector específico, ¿cierto? Nos ayuda como a comprender y a tener esa visibilidad de la capacidad total de producción, ¿cierto? O sea, yo estimo esa oferta, yo miro esos patrones y yo miro esos datos que pueden ser macroeconómicos, ¿cierto?
y que son estadísticas, pero que de alguna manera yo voy a decir, ok, si estoy en el sector de comercio, ok, si estoy mirando de pronto zapatos, uy, ¿cierto? La oferta en el 2023 estuvo al tanto por ciento o tantas unidades. Entonces, si yo tengo una empresa, ¿cierto? Si yo estoy haciendo la logística de una empresa de zapatos, pues yo más o menos voy identificando más o menos cómo está esa oferta, pero ¿para qué será que yo quiero identificar cómo está esa oferta? ¿Cierto? ¿Para qué será, muchachos? Es algo súper importante en logística, ¿sí o no? Y que tiene que ver con lo que nosotros estamos observando. ¿Para qué hicimos ese trabajo de identificar esa oferta? ¿Quién me puede decir para qué nosotros hicimos ese trabajo de la oferta? ¿Para qué nos desgastamos haciendo eso? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Por acá, por acá, por acá. ¿Qué creemos en nuestro interior, en las empresas, hablando de logística, de todo lo que hemos visto a lo largo del programa de formación? ¿Para qué estimamos esa oferta primero? Listo, sabemos ya cuánto es más o menos la oferta. ¿Qué podemos hacer con esa información? ¿Alguien? Podemos medir la capacidad de respuesta en la entrega del pedido, ¿no? Sí, definitivamente sí, muy poderosa esa afirmación. ¿Quién la dijo? Jonathan. ¿Quién la dijo? Jonathan. Jonathan. Bueno, vamos a colocarle un punto a Jonathan porque definitivamente, muy bien, Jonathan. Una parte es esa, ¿cierto? Colocarla, digamos que establecer esa capacidad de respuesta. Pero también algo supremamente importante es que está directamente relacionado con la producción, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido, bueno, yo conozco la oferta de algún sector, ¿cierto? Me ayuda primero a planear rutas de distribución, dimensionar los inventarios en bodega, diseñar estrategias de compra, prever niveles de competencias y establecer modelos de producción, ¿cierto? O sea, es decir, yo ya no voy a como tan a la ciega, sino que yo entonces ya estoy pensando que de acuerdo a esos procesos logísticos, ¿cierto? A esas métricas, pues no voy a producir a lo loco, ¿cierto? Sino que voy a producir en base a una oferta de un sector que yo identifiqué, ¿cierto? Con unas métricas y con unas estadísticas que yo investigué, ¿sí o no? Yo creo que de hecho por acá, miren algo tan importante que nos dice aquí Francisca para fijar también los precios, ¿cierto? También podríamos fijarla, obvio, si yo estoy colocando y si yo estoy investigando esa oferta, pues de alguna manera yo también estoy estableciendo un poco de precios, ¿cierto? O lo que se puede decir como la media de esos precios, ¿sí? Un promedio de esos precios que yo puedo colocar en el mercado. Ok, Profe, profe, ¿le puedo añadir algo? Digamos que también vería, digamos, relacionado en que, digamos, está la oferta, la demanda, capacidad de respuesta y pienso yo que viene la planeación. Después de planeación pasaría a producción y después de producción a despacho, ¿cierto? claro que sí, claro que sí. ¿Quién habló? ¿Quién habló que no alcancé a ver? Jonathan, ¿Jonathan? otra vez, Castillo Caita. ¿Jonathan? Sí, es Castillo Caita, Castillo Caita. el del Ok. perrito, la imagen del perrito. ¿Cómo? Que tiene la imagen del perrito. Ok. Vale, listo. Bueno, muchachos, vamos a iniciar acá todo esto que es de inventarios con algo que, mejor dicho, es una frase con las que inician los libros, casi todos los libros de logística, o sea, una frase muy utilizada que dice, todos los errores de la dirección influyen en los inventarios. ¿Ustedes saben quién es este señor? Ay, mire que ya se los coloqué ahí. ¿Sí sabemos quién es este señor? Ese es Michael Vera.
Bergerac. Sí, es el director ejecutivo de Revlon. Pero, ¿será que esa frase, qué les dice a ustedes, muchachos? ¿Qué les dirá esa frase en el contexto de la logística y administración? ¿Será que sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí o será que no? Bueno, al menos coloquemos un pulgar arriba con los que están de acuerdo para mirar. Que están ahí, muchachos. Totalmente de acuerdo, profe. Totalmente de acuerdo. Ok, ok. Bueno, y de alguna manera, digamos que esto señala que cualquier falla en esa toma de decisiones, como ustedes lo mismo lo mencionaban, de la alta gerencia, ¿cierto? En la dirección de una empresa, sin importar el área, termina afectando directamente el inventario, ¿sí? O sea que en el inventario se reflejan esos errores de lo que mencionaba precisamente Kaita ahorita, de planificación, de coordinación, de estrategia de comunicación, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? Pero digamos que yo por lo menos ahí le interrumpo. Digamos, yo soy almacenista. Qué pena, hombre, muchacho, de interrumpir tanto. Sino que es que pues, me pasó un cacharro horrible hoy que me tiene re mal. Porque resulta que yo pensé que había hecho la planeación del restock de los inventarios. Entonces resulta que se me olvidaron unos ítems y unas referencias. Entonces, hoy llegó un pedido súper grande y no tuve capacidad de respuesta. Entonces, yo pienso que, digamos, la logística empieza desde el área de la más grande a la más pequeña. O sea, todo influye, porque obviamente el área ejecutiva y la más grande son las que aprueban, digamos, lo que yo les envío a ellos cuando hago una solicitud o una requisición de restock. Entonces pienso yo que todo está relacionado porque, digamos, todos los errores de la dirección incluyen en los inventarios, claro, porque si una empresa no tiene orden desde sus cimientos y desde lo que produce, va a tener pérdidas. Muy bien, Jonathan, digamos que para todos, ya que tenemos a Jonathan, que él está, digamos que trabajando en el día a día, quiero como sumar esa importancia, ¿cierto? Esa experiencia que que nos está dejando. Y esto es importante, o sea, lo que tiene el de experiencia nos puede servir a nosotros, ¿cierto? Y Jonathan, si vos tienes algo que decir o cualquiera de ustedes, no hay problema, pueden interrumpir, porque de eso se trata para construir el conocimiento, ¿sí? Y quiero que como que visualicen eso, ¿cierto? Y le demos la importancia a todos los compañeros que son bienvenidos, que están trabajando y que les pasan el día a día. Esto enriquece estos sistemas, esto enriquece estos modelos de educación, ¿cierto? Escuchar a los compañeros qué hicieron, por lo menos si yo le preguntara ahorita a Jonathan, ¿y vos qué hiciste en ese momento? ¿Qué pasó? ¿Perdiste el cliente? ¿Repercutió en pérdidas? ¿Qué ocurrió? Pues, ¿qué ocurrió? Que me llegó una hora de regaño de mi jefe, primero que nada. Entonces me dijo él, bueno, ¿y usted por qué Claro. no hizo la alerta? Porque yo tengo un Excel, un libro donde tengo las máximas, las mínimas y máximas, y resulta que yo tengo un compañero que me ayuda en el almacén, pero resulta que yo no, él no le enseñé todo lo que me enseñó mi jefe a mí, pues digamos que registros, llevar el stock. Entonces yo por mi parte en la casa yo hago formularios y yo voy llenando y agilizo mi proceso, pero pues no le compartí a mi compañero porque pues tenemos otros métodos allá, pero yo lo que hago lo hago yo en la casa, porque yo a veces trabajo de la casa también. Entonces Claro. me ocurrió eso, mi jefe me hizo pues la retroalimentación y me di cuenta que fue un pedido bastante grande, eran casi como 50 millones de pesos, porque yo trabajo con extintores y no hubo capacidad de respuesta para un cliente de acá de acá de Cali que necesitaba unos repuestos y no pude, eran unas cornetas.
y pues ahí me quedó mi experiencia de que yo debo, digamos, agilizar los mínimos y máximos del inventario, pues para poder ver cada 30 días o 40 días antes hacer las solicitudes de restock, pues para poder hacer la requisición. Porque digamos que en mi caso yo tengo que, cuando se supera el monto del salario mínimo, yo tengo que primero hacer una solicitud para que digamos que el comando a mí me autorice, digamos, porque ellos tienen que estudiarlo. Y cuando es menos de salario mínimo, yo hago una requisición y la hago directa. Entonces, luego de eso, cuando ya llega, digamos, ya cuando ellos me envían a mí, o sea, es un proceso, o sea, el inventario es totalmente dispendioso porque yo estoy manejando algo que no es mío y yo tengo que estar a punto y al día con toda la información. Entonces, luego de eso, ya cuando ya ellos me hacen la aprobación, me mandan una orden de compra y yo tengo que esa orden de compra ingresarla a un Excel para tener pendientes si llega o no llega. Entonces, después, cuando ya llega al almacén, tengo que hacer una nota de entrada al almacén y esa nota de entrada la tengo que enviar arriba a gerencia o bueno, a gerencia o a administración, que ellos son los que hacen los ingresos pues que van para gerencia. Entonces es completamente, o sea, todo lo que uno no haga o deje de hacer tiene un impacto muy fuerte en el inventario en todo, porque los transportistas estaban esperando también de que eso saliera hoy, y pues yo me había enfermado, tengo un problema en la vesícula y pues no había podido responder pues por eso, porque tuve 4 días de incapacidad. Entonces, imagínense, simplemente una sola cosa, salí yo del juego y se volvió todo un desmadre. Entonces yo digo que pues la experiencia es esa, digamos que prever eso y no saltarse ningún paso. Lo importante es no saltarse ningún paso con inventarios, porque si uno no tiene, digamos, la capacidad de respuesta como almacenista, se friega. Gracias, muchachos. Gracias, Jonathan. Continuando con el tema, obviamente, digamos que todo esto repercute en errores de pronto de previsión de la demanda, como lo comentaba Jonathan, errores también en compras, en producción, en estrategia comercial o también en logística y transporte, ¿cierto? Pero, pues, ¿qué son los inventarios? ¿Cierto? ¿Qué son los inventarios? Son acumulaciones, digamos que desde un punto de vista muy como muy simplista, podríamos decir que son acumulaciones de materias primas. ¿Qué más podríamos encontrar en los inventarios? Provisiones, ¿cierto? ¿Qué más podríamos encontrar en los inventarios? Componentes de los productos, ¿cierto? Podríamos encontrar también productos en proceso, o sea, que no están terminados, y lo contrario de productos en proceso, que son pues los productos terminados, ¿sí o no, muchachos? Productos terminados. Todo esto, digamos que enfocado a un canal que sería el canal de ¿qué? El canal de producción, ¿cierto? Y que obviamente tiene que ver todo con lo que es el proceso logístico. ¿Y qué argumentos, digamos que a favor podemos ver de los inventarios? Porque es que nosotros siempre como que hablamos de que mucho inventario pues es, digamos que sinónimo de más costo, ¿cierto? Sinónimo de pérdidas, pero digamos que hay que verlo desde varios puntos de vista, ¿cierto? Hay que verlo desde varios puntos de vista. Siempre hemos escuchado, bueno, que las empresas pierden porque tienen mucho inventario, porque de alguna manera es costoso para las empresas, ¿cierto? A veces entre el 20 y el 40% de lo que cuesta tener ese inventario ahí y que no rote, pues digamos que más aún. Pero digamos que puede pasar de pronto lo que dice Jonathan, que nos quedemos sin stock, ¿cierto? Y algunos argumentos por lo menos para, digamos que decir que hay cosas positivas en los inventarios es que definitivamente vamos a mejorar ese servicio al cliente, ¿cierto? Porque la idea de tener un stock y de tener estos inventarios es poder responder de esa manera instantánea a los requerimientos que nosotros tenemos por parte de los clientes, ¿sí o no? En cuanto a productos y servicios. ¿Desde qué punto podríamos verlo? ¿Cierto? O sea, nunca
siempre escuchamos aumentar costos con los inventarios, ¿sí o no? Pero entonces, ¿cómo podríamos reducir costos con un inventario, con un stock lleno, ¿cierto? Es decir, estamos viendo como el otro lado de la moneda, como para hacer un equilibrio, ¿cierto? De los dos puntos de vista. Aunque de verdad que mantener inventarios tiene un costo asociado que ya lo habíamos dicho, a veces se puede reducir ese costo, no tan directamente, pero que puede llegar a ser como a compensar un poco ese costo, ¿cierto? Y ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cierto? Mantener inventarios puede favorecer economías de producción, de pronto a gran escala. Cuando nosotros tenemos ofertas de producción, hacemos de pronto que se bajen un poquito esos costos manteniendo esos inventarios y que puede aumentar esa producción de la empresa, ¿cierto? Y el Mantener flujo de inventarios, ventas, profe. ¿Cómo? Y lubrica el flujo de ventas. A mí le ayuda mucho el flujo de ventas para que... Y lubrica el flujo de ventas, ¿cierto? Mantener inventarios alienta economías para la compra y el transporte, pues, la transportación, a veces en algunos libros sale transportación. Digamos que acá, cuando nosotros compramos, digamos que se refiere a esos descuentos que nos hacen las grandes empresas por compras masivas, ¿cierto? Y que el transporte pues va a salir más económico. No es lo mismo transportar, no sé, X cantidad de pares a un número mayor, ¿cierto? Porque va a salir más económico. Otro punto de vista podría ser que la compra adelantada implica adquirir adicionales de productos con precios actuales más bajos, ¿cierto? O sea, si yo compro y yo tengo un buen manejo de inventarios, ¿cierto? Yo puedo ganarle a ese manejo de inventarios porque sabemos que ya compré en la materia prima o ya compré el producto, puede pasar que de pronto por alguna razón se eleve ese precio, ¿cierto? Entonces yo voy a tener ahí un margen de utilidad, ¿cierto? Voy a tener una ganancia porque yo lo compré más económico, ¿cierto? Y yo lo puedo vender entonces en eso que nosotros habíamos pactado o de pronto inclusive subir el precio de acuerdo a cómo esté el precio promedio a nivel general de los productos o servicios que yo estoy ofreciendo, ¿cierto? Y acá también, digamos que en el punto de vista que de pronto haya acontecimientos de tipo desastres ecológicos, terremotos, huelgas o algún tipo de estos acontecimientos, si yo ya estoy de alguna manera surtido con mi inventario, pues yo voy a evitar, ¿cierto? Que esa oferta de esos insumos, digamos que caiga, porque yo voy a tener, digamos, en stock ese inventario. Es decir, que aquí una conclusión grande que podríamos sacar es que todo depende, ¿cierto? Y que tenemos que tener un equilibrio porque no podemos satanizar que es muy malo tener mucho inventario, pero tampoco pues podemos decir que es muy bueno tenerlo, ¿cierto? Aquí, digamos que hay una balanza, un equilibrio entre estos dos puntos de vista que es muy importante para que las empresas funcionen correctamente. Pero miren que no es tan malo tener tanto inventario, ¿cierto? Pero todo depende de la mercancía, del producto o del servicio que yo estoy desarrollando. Bueno, listo, muchachos. Aquí algo muy importante para que siempre se toca el tema cuando nosotros hablamos de inventarios es la clasificación de la mercancía, ¿cierto? La clasificación de la mercancía. Y pues porque dependiendo de la mercancía y que está muy asociado a lo que es la ficha técnica del producto, que lo vamos a ver, vamos a tocarlo ahorita muy rapidito, ¿cierto? Digamos que depende también cómo va a ser ese almacenamiento, ¿sí? O sea, no es lo mismo almacenar un tipo de mercancía con unas propiedades químicas y físicas que tenga a otro producto. De hecho, nosotros hablábamos un poco y ahorita vamos a hacer un ejemplo como práctico de esta clasificación según
el sistema armonizado. Ustedes dirán, ¿qué es eso del sistema armonizado? Pero ya lo vamos a ver. Entonces, por lo menos, si nosotros tenemos la mercancía perecedera, pues nosotros ya sabemos que esa mercancía es esa mercancía que tiene unos días, ese producto, hablando del ciclo de vida del producto, ¿cierto? Que tiene una vida útil corta, ¿cierto? De 1 a 7 días ya se considera que es una mercancía perecedera. Aquí podrían estar hasta de pronto también las flores, ¿cierto? Bueno, las flores tienen un poquito más de tiempo, pero todo lo que son frutas, pescados, carnes, digamos que entraría en esta clasificación. Obviamente es importante que nosotros clasifiquemos esta mercancía, ¿cierto? Porque dependiendo de esas propiedades, pues yo tengo que mirar dónde la voy a almacenar, ¿cierto? Pues la no perecedera tiene una vida de útil mayor, pueden ser alimentos empacados o enlatados, ¿cierto? Empacados inclusive al vacío. La mercancía frágil, como lo observamos acá, productos que pueden sufrir daños y que requieren de una manipulación especial. Nosotros vamos a ver, de pronto vamos a alcanzar a tocar el tema de lo que es empaque y embalaje, pero acá en este tipo de productos, pues obviamente tiene un trato especial, ¿cierto? Hay unos empaques que son especiales para transportar estos productos. Esto no se puede echar pues como los demás productos así, sino que hay que, de hecho sale un poquito más costoso también porque hay que colocarle la etiqueta de frágil, ¿no? Los productos acá que son, perdón muchachos que me pasa, esperen un momentico. Los productos que son peligrosos, ¿cierto? La mercancía peligrosa son productos químicos, inflamables, que también tienen que tener un almacenamiento especial por la calidad de sus componentes, que pueden ser inflamatorios, ¿cierto? O inflamables, y que definitivamente tienen un trato especial. Y estos productos que son esos productos muy grandes, ¿cierto? Que también casi siempre es muy costoso transportarlos y que requieren un método de transporte especial, de hecho también una documentación específica aparte, ¿sí? ¿Por qué es importante clasificar esto? Pues porque nosotros estamos hablando de inventarios y un tema que definitivamente es muy importante al hablar de inventario, pues es clasificar mercancía de acuerdo a las características físicas y químicas de los productos, ¿cierto? Ahí se me quedó acá esto. Bueno, pero digamos que si hablamos de clasificación de mercancía y hablamos clasificación de productos, tenemos que hablar, muchachos, del sistema armonizado, ¿cierto? Que es un sistema mundial, ¿cierto? Que nos ayuda a establecer y a ubicar un producto con un código arancelario, ¿cierto? Digamos que aquí yo les traigo un ejemplo muy práctico. Si ustedes quisieran, si ustedes quieren, yo puedo tratar de hacerlo de pronto como en vivo y en directo para que ustedes lo puedan observar, ¿cierto? Y cómo sería esa clasificación arancelaria, ¿sí? Digamos que este tema es un poquito más alineado a lo que es comercio exterior o negociación internacional, pero definitivamente hace parte de lo que es la logística, ¿cierto? Nosotros somos como ese eslabón de la logística donde tenemos que tener, digamos que ese conocimiento integrado de lo que es este sistema armonizado, ¿cierto? Y este sistema armonizado, vamos a, espera que se me quedó un poquito como acá. ¿Cómo se hace o cuál es la entidad encargada para desarrollar esta clasificación arancelaria? La DIAN, muchachos, ¿cierto? La DIAN. Ahorita vamos y hacemos ejercicios si ustedes quisieran. Ahorita los que quieran ponemos un pulgar arriba y lo hacemos en vivo y en directo, pero es muy sencillo. Entro a Google, ¿cierto? Me doy cuenta de que sea la página oficial de la DIAN
esto queda en la parte de abajo, bajo la página, y le voy a dar clic acá donde dice consulta arancel, ¿cierto? Yo le doy clic aquí en consulta arancel y de inmediato me envía a esta ventana donde aparece el servicio en línea Muisca y donde aparece, digamos que toda la clasificación como yo lo puedo desarrollar, ¿cierto? Es decir, que yo puedo buscar ese producto por subpartida, ya vamos a ver qué es eso, por medidas, ¿cierto? Por una medida determinada, por el código, que es el que vamos a establecer ahorita, estructura, nomenclatura, índice alfabético, reglas generales o por texto. Aquí se sugiere y digamos que lo que se hace eventualmente para llegar más fácil al producto que yo quiero clasificar es por estructura o nomenclatura. Yo le doy clic acá y entonces no me va a botar a esto, sino esto simplemente es un ejemplo. Digamos que si yo les dijera qué producto es este. Muchachos, ¿están ahí todavía? Angélica Sánchez está, Cristian, Laura Palacio, Diego Feijó, ¿están ahí? Marcela, ¿qué producto Son es unos este, Cristian? ¿Cuál? Son unos aguacates. Sí, ¿qué tipo de aguacate es? ¿Sí lo sabemos o no lo sabemos? Aguacate Aguacatejas. Aguacate ¿sí o no? Bueno, voy a devolver un poquito acá para que no nos perdamos. Vamos a consultar arancel, vamos a lo que es estructura, nomenclatura, y aquí lo que yo les estoy mostrando es cómo voy a clasificar este aguacate ¿cierto? ¿Cómo clasificaría este aguacate Entonces, lo primero que yo voy a hacer es identificar que cuando le doy acá, muchachos, para que no nos perdamos, cuando yo le doy clic aquí en estructura, nomenclatura, me va a salir esta ventana, ¿cierto? Esto quiere decir que todos los productos que ustedes se pueden imaginar están ubicados por secciones, ¿cierto? Como lo estamos observando acá, por secciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la sección 1 están todos los animales vivos y productos del reino animal, ¿cierto? Aquí yo la embarré porque les quería preguntar en dónde clasificarían ustedes esa sección si estamos hablando de un aguacate Miren que acá dice sección 3, grasas y aceites, sección 4, esto va más para abajo, ¿cierto? Son más secciones. Aquí están hasta ahora la mitad, pero si quieren lo podemos observar ahorita en la página. O si de pronto ustedes lo están haciendo, pues sería interesante el ejercicio que sepamos cómo se pueden clasificar estos productos, ¿cierto? Pero fíjense acá en la sección 4, productos de las industrias alimenticias, bebidas, líquidos, productos minerales, y así, digamos que cada sección tiene, digamos que esa clasificación de productos que la hace muy específica. Si ustedes se dan cuenta, nosotros vamos de lo general a lo particular, ¿sí o no? Entonces, ¿ustedes dónde lo clasificarían en estas secciones? Ahí dice sección 2, productos del reino vegetal. Sí, ¿cierto? Entonces, sección 2, productos del reino vegetal. Yo le doy clic acá y automáticamente se me despliegan los capítulos, es decir, que cada sección tiene unos capítulos. Si yo le hago acá en la sección 1, aquí va a ir del capítulo 1 hasta el capítulo 13, ¿cierto? Y acá seguiría entonces la sección 2, desde el capítulo 6 hasta el 14, acá seguiría desde el 15, así sucesivamente, ¿cierto? O sea, del 1 hasta el 5, acá en el 2, del 6 hasta el 14 y acá del 15 para adelante, ¿cierto? Miren que acá yo diría, bueno, ahí sí tengo que empezar a identificar qué es el aguacate, si es un fruto comestible, café no es, una planta viva no es porque ya es el aguacate como tal, una planta tampoco, un animal vivo tampoco porque esto ya hace otra parte de otra sección,
¿cierto? Cereal no es, semillas tampoco. Entonces, lo más que se me parece es que tal vez está en la descripción. Mire que acá dice descripción de mercancías: frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, cítricos, melones o sandías. Entonces yo le doy clic acá en el capítulo 8 y aquí ya voy más a lo específico. ¿Sí ven? Ya voy más a lo específico. Estos numeritos es el número finalmente, ahorita con los otros que acabamos de desarrollar, que es el capítulo, la subpartida, ¿cierto? Y todo el conjunto de estos números me va a dar el código único de ese producto que yo lo puedo identificar a nivel mundial, ¿sí o no? O sea, esto se hace a nivel mundial para que no haya problemas cuando hacemos esas exportaciones o importaciones de los productos. ¿Sí saben qué son los dátiles, muchachos? No, no No, sabemos. Si no, señor. sabemos, Angélica sabe, nadie sabe. ¿Alguien de Boyacá por acá? No hay ninguno de Boyacá entre todos ustedes. Jenny Pinzón, ¿de dónde es? Diego sí está. Diego, ¿de dónde es, Diego? Sí, profe, yo soy de Bogotá. Diego es de Bogotá. Los dátiles son unas frutas que se dan más que todo como en Boyacá, son unos frutos dulces, súper deliciosos, más que todo en un pueblo que se llama Sobatá. Bueno, ¿y qué pasa acá después de esto? Mire que acá dice aguacates, acá dice paltas porque en algunos países lo llaman así, ¿cierto? Entonces yo le doy clic acá donde yo veo aguacate y acá, mire que ya me está escribiendo en ese código cuáles están. Los dátiles están en este, ¿cierto? El 080410, los higos en el 080420 y así sucesivamente. ¿Dónde le voy a dar? Pues donde dice aguacate, ¿sí o no? Yo le daría donde dice aguacate. Miren que acá ya empezamos a mirar la descripción de esa mercancía de la variedad Hass. O sea, que quiere decir que estos son los demás aguacates, ¿sí o no? O sea, el que no sea Hass entraría en esta subpartida, que es la 0804400090, ¿cierto? Y que son los demás aguacates. Entonces, ¿dónde le hago? ¿O cuál es mi código arancelario? Pues mi código arancelario es 0804400010, muchachos. Cuando yo le doy clic ahí, miren que aquí aparece todo, primero que todo el número que ya lo tengo, es el código de la nomenclatura. Y miren que aquí aparecen algunas, digamos que algunos detalles, si yo quisiera saber, si yo quiero hacer una importación, ¿cierto? Aquí, ¿qué gravamen tengo? Si tengo IVA, si tengo gravámenes por acuerdos internacionales, régimen de comercio y en exportaciones también, ¿sí? No sé si de pronto quedó claro, ustedes lo quieren ver en vivo y en directo, podemos hacer el ejercicio, seguimos, lo que ustedes quieran, muchachos. ¿Están ahí? Cristian, Laura. Sí, profe, estamos ahí, pero sigamos con la clase. Ok, listo. Es importante entonces tener en cuenta esto que es de la clasificación de la mercancía, ¿cierto? Y aquí nos da unas características. Miren que acá, hablando de la ficha técnica, ¿cierto? Que tenemos que tal vez de pronto también tener en cuenta para esa clasificación. Aquí ya nos empieza también a decir algunas características de esos productos y de esa mercancía, ¿cierto? Es importante saber que yo puedo clasificar esta mercancía de acuerdo a un gravamen y a un número que nos va a dar un código que lo vamos a poder utilizar, ¿cierto? Listo. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta acá? Daniela creo que va a hablar. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo No, bien? señor. Ok.
Clasificación de inventarios. Inventarios según el momento. Eso es importante para nosotros saber, digamos que esa clasificación y ese tipo de inventarios es un punto de lo que va a ser nuestra evidencia según el momento. Miren, según el momento en el que se hace el inventario, el inicial, que se realiza pues al inicio de todas las operaciones del ejercicio de la empresa, y el inventario final, que pues como su nombre lo indica, se efectúa ya al término del periodo contable, ¿cierto? Esto sirve para, de alguna manera, controlar las entradas y las salidas de esas existencias de la mercancía, y también, de alguna manera, va al balance general, ¿cierto? Recordemos que en el balance va todo lo que son activos, pasivos y patrimonio, ¿cierto? Tal vez vamos a ver un poco, vamos a tocar esos temas de pronto de los estados financieros más adelante cuando estemos en la fase de ejecución, ¿cierto? Entonces, volvemos aquí a lo que son inventario según la logística, inventario de anticipación o previsión, ¿cierto? Digamos que ahí todo lo que nosotros hemos hablado, cuando se tienen de pronto o se vienen unas épocas como diciembre, el Día de la Madre, dependiendo de lo que yo estoy vendiendo, de mi producto o mi servicio, digamos que acá entonces se prevé esa mercancía para que no nos vayamos a quedar sin stock, ¿cierto? Porque en esas épocas que son fuertes, pues va a haber más demanda, ¿sí o no? Aquí, pues me imagino que las empresas que son de flores, ahorita que pasó el Día de la Madre, pues tuvieron que desarrollar un inventario de anticipación o prevención para cumplir con la demanda de esa temporada, ¿cierto? Inventarios de lote o de tamaño de lote, estos, digamos que de alguna manera ubican esa mercancía, ¿cierto? En un lote determinado para que sea más económico. Esto también nos sirve cuando de pronto hay algún error, alguna devolución, ¿cierto? Para identificar de dónde fue que se sacó ese lote, ¿cierto? Identificar qué fue lo que pasó con la mercancía. Inventarios en consignación son aquellos bienes que un consignador entrega para ser vendidos a otra empresa, pero que digamos que el título de propiedad lo conserva el consignador, ¿cierto? O sea, quedan en consignación, pero digamos que quedan ahí como en stand-by. Bueno, listo. Ay, esperen un momentico. Según la periodicidad, ¿cierto? El perpetuo, que quiere decir que permite un poco pues de mayor control, y que de alguna manera, digamos, uno sabe que están ahí, ¿cierto? Ya lo tiene identificado y permite localizarlos más fácil, ¿cierto? El inventario periódico es el conteo físico de mercancías en un periodo contable determinado, donde se analizan las entradas y las salidas, ¿cierto? Recordemos que estos periodos contables se dan por momentos, o sea, yo puedo desarrollar el periodo contable trimestralmente, semestralmente, anualmente. Entonces, digamos que estos inventarios nos ayudan a calcular, ¿cierto? Ese conteo para hacerlo más fácil y plasmarlo en los libros contables. Y vamos con, permítanme un segundo, según la forma. Lo que yo les estaba diciendo al inicio, ¿cierto? Aquí digamos que según la forma, pues inventarios de materia prima, ¿cierto? Que son esos insumos a veces con los que yo de pronto puedo desarrollar ese producto, ¿cierto? Inventarios en procesos. Digamos que acá nosotros tenemos que tener claro todas estas diferencias, y que definitivamente todo esto me va a impactar al final en los costos, ¿cierto? Porque si yo tengo inventarios de materia prima, pues tengo que tener un almacenamiento para ellos. Si tengo unos inventarios en el que el proceso está adelantado, pero todavía no es un producto terminado, pues digamos que también tengo que tener
ese almacenamiento, esa bodega donde se hace esa fabricación o esa transformación del producto. Cuando ya tengo el inventario de producto terminado, pues también ya digamos que ahí tengo que tener otro almacenamiento donde ya está ese producto terminado listo para qué, para la comercialización, para la venta, para el requerimiento de los clientes, y ese inventario en tránsito, que es cuando ya va del sitio de donde se desarrolla al sitio de la comercialización. A veces, digamos que en algunas empresas, y ustedes que ven de esa parte de logística, se puede obviar este inventario de tránsito, ¿no? Porque digamos, ya lo tengo acá terminado y digamos que lo que hago es enviarlo de una vez a los clientes, ¿cierto? Al sitio de comercialización, a los clientes finales. Hay empresas que de pronto se ahorran este inventario en tránsito, ¿cierto? Eso depende pues de la operación, de la naturaleza del negocio, de lo que tengan mis productos en su interior, químicamente hablando y físicamente también. Y bueno, listo. Y otros tipos de inventarios que aquí, pues básicamente van, digamos que los que no están catalogados en los anteriores, ¿cierto? Y que, digamos que de alguna manera, cuando nosotros vayamos a desarrollar esta evidencia, nos va a hay una pregunta que nos dice que qué tipo de inventario vamos a hacer y que cómo podríamos desarrollar ese inventario y de dónde sacaríamos esa información, ¿cierto? Y esa información la podemos sacar del inventario físico, que es el conteo que yo hago, o el inventario máximo, que es el máximo de mercancía, como lo estábamos hablando y lo estaba hablando Jonathan, ¿cierto? Y los mínimos que yo puedo tener, o sea, la cantidad mínima que yo puedo tener de inventario para no quedarle mal a mis clientes o para no, digamos que de alguna manera entorpecer la demanda, ¿cierto? Lo peor que le puede pasar de pronto a una empresa es quedarse sin inventario, ¿cierto? Porque ahí conlleva muchas cosas, ¿no? Y ahí digamos que de alguna manera pues vamos a tener esas pérdidas de ese inventario que no está y que pudimos haber vendido, ¿cierto? Entonces, miren que, digamos que una conclusión que sacamos de todo lo que nosotros hemos visto es que sí tenemos que definitivamente establecer como un punto de equilibrio entre lo que son los inventarios, entre lo que es la oferta y entre lo que es la demanda. Por eso, en el inicio nosotros hablábamos de cuál era esa integralidad que hablábamos cuando nosotros veíamos en la sesión pasada oferta y demanda, y de cómo esa, digamos, de alguna manera información que nosotros estamos observando en esa oferta por sector nos puede alivianar, ¿cierto? Y impactar en estos inventarios que nosotros vamos a colocar mínimos o máximos, ¿sí? Y bueno, muchachos, creo que vamos a mirar nuestra evidencia. ¿Sí estamos viendo ahí, muchachos? ¿Están ahí todavía? Sí, profe, sí. Ok, bueno, eso es lo que vamos a encontrar en la evidencia. Se las voy a, creo que, bueno, ya ustedes ya lo tienen en Sayuna, pero la idea es que yo se las voy a cargar ahí donde está el espacio de la evidencia para que esté solo esto y no se vayan a perder y de pronto no se confundan. Esta está más actualizada, ¿cierto? Entonces digamos que yo se las voy a colgar ahorita, yo creo que mañana tal vez con la grabación en la plataforma Sayuna. En el espacio va a aparecer algo que va a decir guía número 3 y va a aparecer digamos que el nombre de la evidencia, y ahí ustedes pueden hacer clic y la pueden bajar para que sea más fácil, ¿sí? Entonces digamos que acá simplemente eso es lo que ustedes van a observar. Acá son algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? En cuanto a políticas, creo que
va a ser nuestro siguiente tema, políticas de inventarios. Y acá simplemente hay unas consideraciones que nosotros vamos a desarrollar, ¿cierto? Aquí también, digamos que nos hablan un poco de lo que es el inventario, como una forma de verlo contablemente como un activo que tiene toda organización, ¿cierto? Porque es algo que es de la organización, por eso se llama activo, y que ese activo, de alguna manera, es un activo corriente, ¿no? Es un activo corriente, pues porque la idea es que rote el inventario y por eso se llama activo corriente, ¿no? Si no sería activo no corriente, que son los activos distintos, ¿cierto? Que son como esos activos de maquinaria, que la idea no es rotar de maquinaria cada rato porque la empresa se iría en pérdidas. Entonces, acá simplemente vamos a mirar una parte de lo que es el material formativo, control de inventarios. Recordemos que esta planeación pedagógica, muchachos, de pronto, si ustedes son curiosos y pueden ver este material de formación, podemos observar que para esta planeación tenemos dos resultados de aprendizaje que le competen a esta actividad, ¿cierto? Ya después vamos a retomar otra vez lo que es inventarios, pero en la fase de ejecución, ¿sí? En la fase de ejecución. Entonces, la evidencia se llama taller de aplicación de modelos de inventarios y simplemente tenemos que responder a estas 4 preguntas en base a nuestro proyecto formativo, a nuestra empresa de proyecto formativo, ¿cierto? Es algo muy general, como les decía al inicio, es algo muy general, unas preguntas tipo de inventario de pronto que ustedes identifican que pueden manejar allí, y digamos que acá es realizar un modelo como inventario paralelo para la empresa de proyecto formativo. Acá nos dice donde no sea necesario cerrar los puntos de ventas o físicos de la empresa, o sea que pueda seguir funcionando sin problema. A veces cuando se hacen estos inventarios, digamos que esta evidencia está muy, digamos que enfocada a esa realización de inventarios que hacen las empresas, ¿cierto? Cuando tienen que contar todo lo que tienen en inventario y que casi siempre tienen que cerrar, ¿cierto? Y hacerlo de noche a veces con los trabajadores. Entonces, digamos que es eso, aquí digamos que tiempo de realización que se podría desarrollar en eso, esto lo podemos hacer con la información que nosotros tenemos de la empresa en la que estamos desarrollando y la forma de recolección de la información, cómo va a ser esa forma. Digamos que acá, creo que aquí nos faltó un punto, muchachos, que es cómo cotejan la información, sí. Faltó aquí un punto que es cómo cotejan la información, es decir, listo, primero yo, cómo recolecto esa información de esos productos para hacer el inventario y después cómo lo cotejo, casi siempre se hace con software o digamos con algún programa en sistema, ¿cierto? Y acá, pues, simplemente el taller, lo mismo de siempre, portada, introducción, conclusiones y referenciación en PDF y listo, muchachos. Eso es lo que hay que hacer. Aló, aló, ¿estamos ahí? Liliana por ahí dio sí. Mónica, John Kennedy. Pedro Andrés está poniendo el día muy bien, Pedro. Ah, no, Pedro es juicioso, Pedro es de los que van juicioso. Bueno, Angie también dio su pulgar arriba. Miremos si de pronto hay alguna pregunta en el chat. Ángel Ballesteros. Daniela Ballesteros. David Tamayo. Ok, muchachos. ¿Alguna pregunta? Hoy atendí a varias personas en la sesión sincrónica. Me alegra que se hubieran conectado.
Muchachos, Álvaro, sí, cuéntame, Álvaro. Sí, profe, muy buenas noches. Buenas noches, Álvaro, ¿cómo va todo? Bien, mil gracias. Yo quisiera hacer una pregunta, profe, porque con respecto a esta evidencia, ya que dice que tenemos que tener el paralelo de la empresa a la cual hicimos nuestro proyecto formativo, ¿no es cierto? Sí. Eso. Entonces, pues la evidencia, por ejemplo, en este caso viene siendo también grupal o individual, ya que, por ejemplo, Ay, sí, muchachos, grupal ajá, también, grupal. Sí, esta no. también es grupal, pero recuerden que Hay que enviarla debemos, individualmente. sí, hay que enviarla individualmente. Recordemos eso para que no haya ningún problema. Esperen, muchachos, un momentico. Es que aquí me faltó. Voy a colocarles el otro que me faltó acá. Espérenme un momentico para que no haya. No sé por qué no quedó el otro punto ahí. Pero aquí falta la forma como se va a cotejar esa información, ¿cierto? Es decir, cómo la voy a cotejar yo. ¿Cómo voy a cotejar la información que voy a sacar del inventario con lo que yo tengo de pronto en el sistema? ¿Listo? No, esto está muy lento. Ay, Dios mío. Bueno, de todas maneras se los voy a colgar ahí con ese punto que no está acá y que no tampoco está en la esta. Eso Bueno, muchachos. Profe. Sí, por ahí alguien está hablando. Yo, Jonathan. Jonathan, ¿cómo va todo? Bien, profe, una pregunta, lo de la determinar de dónde se saca, digamos, que los datos de inventario, digamos que de dónde se saca, o sea, lo puede sacar uno, digamos, como algo de donde uno trabaja o algo así. Ah, sí, claro. Sí. Ah, ya. Sí, claro. Ya lo voy Bueno, a colocar. señor. Listo. Acá está el otro punto. Bueno, muchachos, no sé si hay más preguntas. Ya encontré acá el otro punto. Era que no estaba bien desplegado. Se lo voy a colocar acá. Voy otra vez a compartirlo para que lo veamos. Y yo creo que voy a detener la grabación. Ay, pero no le presentar. Voy a tener la grabación en este momento para que no quede tan larga. Y les voy a compartir acá ya el último punto. Miren, este era el que faltaba, muchachos. Forma de cotejo de la información. ¿Sí? Entonces, digamos, este tipo de inventario, paso a seguir, tiempo de realización, forma de recolección. Y acá, ay Dios mío, esto está. Forma de cotejo de la información. ¿Sí? Entonces, son esos puntos los que tenemos que hacer. Ah, bueno, por favor, tengamos en cuenta la referenciación y lo que les dije al inicio, muchachos, por favor, ¿vale? Lo que les dije al inicio. De mi parte no es más, no sé en qué momento se me cerró la cámara, de mi parte no es más. Entonces, muchachos, nos vemos entonces en la próxima sesión. Voy a estar ahí atento a cualquier requerimiento que tengan ustedes. Las próximas sesiones vamos a hablar otro poquito de inventarios, porque nos queda más tema de ahí. Y nos metemos también con un procedimiento de compras que también es importante que lo tengamos, porque si ustedes se dan cuenta en la planeación pedagógica, nosotros vemos como transversal los temas y después los volvemos a retomar, ¿cierto? Como con más profundidad. Entonces, bueno, muchachos, espero que se encuentren muy bien, que pasen una excelente noche. No sé si tienen de pronto más preguntas.
Y si no, pues entonces gracias por la participación y gracias